Gloria al nombre de Jesús. En esta hora quiero saludar a todos mis hermanos en la fe y a todos los amigos que se encuentran conectados. El Señor Jesucristo les bendiga. Vamos todos juntos en un mismo sentir a adorar al Dios Todopoderoso con este coro que dice: al estar en la presencia de tu divinidad. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, oh yo, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón,
Gloria a Dios. Al estar en la presencia de la divinidad de Dios es lo mejor que le puede pasar al ser humano. Bueno, hemos cantado, hemos orado. Ahora vamos a sentarnos a la mesa a escuchar la palabra de Dios. Invito a este lugar a nuestro pastor, el hermano Hildebrando, que él tiene la reflexión en esta noche y que sea Dios usándolo como solamente Dios sabe hacerlo. Oremos. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, estamos delante de tu presencia en esta noche, Señor. Usa, Señor, a tu siervo que tienes tú preparado esta noche, para que hable, oh Dios, con de nuevo tu palabra. Que esa palabra, Señor, sea como espada que corta el alma, Señor, en el nombre de Jesús. Hola, sí. Gloria a Dios. Saludo a todos en el nombre del Señor Jesús. A todos los que nos ven, nos escuchan, Dios los bendiga grandemente. Como hemos dicho, es importante llevar el hilo de lo que se va tratando. Estamos hablando de escatología. Y para poder entender bien la escatología, lo primero que hay que tener en cuenta es las profecías. Hemos venido hablando de las profecías, los principales profetas que son Abraham, Moisés, Daniel y entre ellos Juan el Bautista. También hemos hablado de las profecías de Jesucristo para los últimos tiempos. Hoy, aunque sea brevemente, someramente, voy a hablarles un poco sobre los falsos profetas. En la próxima enseñanza, Dios mediante, veremos cómo conocer los profetas y también en qué tiempo fue que profetizaron los profetas que están en la Biblia. Que es bueno conocer en qué lugar y en qué tiempo profetizaron, y de esa forma se puede entender el mensaje de ellos. Los falsos profetas, podemos entender en la Biblia que además de lo que está en el Antiguo Testamento acerca de los falsos profetas, también se anticipa en el Nuevo Testamento, se anticipa allí que aparecerán falsos profetas en los últimos días de la iglesia y en la tribulación del pueblo de Israel y de los no salvos. Porque valga anotar, que eso lo iremos viendo más adelante a medida que vayamos entrando en el estudio, valga anotar que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Por eso, de hecho, la iglesia del Señor, me refiero a la iglesia del Señor, ella no está esperando la segunda venida de Cristo, porque aún la primera venida no fue para nosotros. La Biblia lo dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y lo suyo venía siendo el pueblo de Israel, que es la nación que Dios había rescatado con mano fuerte y poderosa de la esclavitud de Egipto, y Dios los escogió entre todas las naciones para que llevasen su nombre, para que ellos diesen testimonio de la grandeza de Dios en todo el universo. Y este es el pueblo de Dios a quien Él vino. Cuando Él vino por primera vez, vino a ellos, y ellos no le recibieron. Esa es la razón por la cual después de que Cristo estuvo reprendiendo un demonio que tenía a la persona sorda, ya ni hablaba ni oía, y Cristo reprendió ese demonio, y los escribas y fariseos dijeron: este por el espíritu de Belcebú echa fuera los demonios.
Belcebú es Satanás. Belcebú venía siendo el príncipe de este mundo. Y el Señor pues los amonestó, haciéndole ver que si él echaba a los demonios por el espíritu de Belcebú, entonces los hijos de ellos, ¿por quiénes lo echaban? Y que si ellos eran conscientes de que en verdad Cristo los echaba, era en su nombre, entonces el reino de los cielos había llegado a ellos y ellos lo habían rechazado, por lo cual a partir de ese momento Cristo ya no los consideró dignos de que ellos recibieran este mensaje. Y por eso a partir de ese momento comenzó a hablarles en parábolas. Dichas parábolas se las explicaba a sus discípulos y apóstoles, pero a ellos les hablaba en parábolas, para que viendo no creyeran y oyendo pues tampoco se dieran por entendido. Por esa razón, y esa es la razón que señala allí que los suyos no le recibieron y los suyos le rechazaron cuando él fue sentenciado en la cruz. Ahora, para poder entender esto sobre los falsos profetas que hablan en el Nuevo Testamento, que hay que tener en cuenta lo que venía diciendo ahorita, que la iglesia está pendiente de estas cosas, no porque nosotros estemos pendientes de la segunda venida de Cristo, sino que nosotros estamos pendientes al levantamiento de la iglesia. Entonces, esta conexión de los falsos profetas se deben considerar a la luz de los siguientes textos bíblicos. San Mateo capítulo 7, verso 15. Dice el Señor: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros como ovejas, vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. O sea, en otras palabras, esa es una de las características del lobo, de lo que es el falso profeta. Él se viste de piedad, pero le hace daño a la iglesia del Señor. Tengamos en cuenta eso. Y en San Mateo 24:11, el Señor les dijo: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Entonces eso está vaticinado y hay que tener en cuenta que eso va a suceder, ha sucedido, está sucediendo y seguirá sucediendo. En Marcos 13:22 dice: porque se levantarán falsos cristos, ya aquí habla de falsos cristos, y falsos profetas, y engañarán, y diríamos con señales y prodigios, y lo harán para engañar, y si fuese posible, si le fuese posible, aún a los escogidos engañarán, si le fuese posible. A los escogidos se está refiriendo al pueblo de Israel y se está refiriendo también a muchos de los, vamos a decir, de los tiempos, en estos tiempos del pueblo de Israel y después del levantamiento de la iglesia, que sigue el pueblo de Israel, que son los escogidos. Porque nosotros no podemos ponernos esa figura de escogidos, porque nosotros no somos escogidos. Nosotros oímos el mensaje y hemos creído y hemos obedecido y hemos creído porque Cristo nos ha dado ese don, nos los ha dado. Dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo que viene a través del oír el evangelio, a través del oír la predicación. Entonces, nosotros somos unas personas, vamos a decir, no es un pueblo escogido entre todos, que a veces algunos creen que el pueblo escogido es Israel. La iglesia es un ícono aparte, la iglesia es un punto aparte.
es mucho más especial que ser inclusive escogidos. Si dice de lo que dice en Romanos, a los que antes conoció, a estos también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esto no quiere decir que nosotros hemos sido predestinados. Nosotros somos predestinados es en Cristo. Pero a los que antes conoció, a los israelitas, también les dio oportunidad para que ellos fuesen hechos conforme a esa imagen. Entonces, ese engaño allí se está refiriendo al pueblo de Israel. Y en Hechos 16 dice, aconteció que, dice Pablo, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación y daba mucha ganancia a sus amos. Y vamos a decir, ¿cómo lo hacía? Adivinando. La adivinación también es un sistema de la falsa profecía, porque a veces los creyentes confunden las adivinaciones o los espíritus de adivinaciones con la profecía. ¿Y cómo se puede diferenciar entonces entre una adivinación y una profecía, entre un espíritu de adivinación y un profeta? Pues sencillo, cuando las cosas se hacen, vamos a decir, de forma inusitada, de forma en que solamente es como para, nota que dice, le producía ganancias a sus amos. Cuando las cosas se hacen por beneficio propio, eso no es de parte de Dios, porque toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces y es algo que ilumina. Y de luego también observando la vida de la persona, se sabe, porque el Señor lo dice, por sus frutos los conoceréis. No tanto por lo que diga, pero es que lo que dijo se cumplió. Eso es adivinación y tiene que ver con lo que es el falso profeta. Porque el adivino siempre utiliza una base, porque él no conoce el futuro. Él utiliza una base para decir algo. Ejemplo, él puede cogerte a ti y te enreda con unas palabras y por las propias palabras tuyas hace que tú expreses cosas que realmente se va a referir a cosas que han pasado o que van a suceder. Pero es solamente una manipulación. Entonces de esa forma se puede distinguir, pero un profeta de Dios no profetiza cuando él quiere, ni donde quiere, sino cuando el Señor quiere que profetice, es que se da las profecías. Nota que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 14, verso 29, dice, asimismo, los profetas también, vamos a decir, 2 o 3, y los demás juzguen. O sea, que estos profetas, note que dice los profetas, no se está refiriendo al don de profecías, porque el don de profecía es dado por el Espíritu Santo, pero el don de profeta es un don permanente de hombres profetas que Dios tenía y tiene en su iglesia en estos tiempos, y ellos no es para profetizar cuando quiere, sino cuando Dios quiere manifestar algo por alguna situación especial. Y dice, y esto pues lo pueden hacer si lo hay, lo puede hacer 1, 2 o 3 veces. Pero la profecía nunca es de interpretación privada, ni de cuestiones personales, ni tiene que ver tampoco con cosas, vamos a decir, triviales, como ejemplo, ponerme yo a profetizarle a alguien que compre la finca, o ponerme a profetizarle a alguien sobre baloto, o sobre el chance. Eso no es profecía, eso ya es adivinación. Y eso tiene que ver con los falsos profetas. Entonces los hermanos a veces se dejan confundir de estas cosas por no saberlas bien. Mira lo que dice el apóstol Pedro en la segunda epístola, el capítulo 2, verso 1 en adelante. El apóstol Pedro dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo,
o sea, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que aunque tenía a los profetas de oficio, no dejó de haber algunos falsos profetas. Dice, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme, dice el Señor en su palabra. Por eso es que la Biblia amonesta, porque hay falsos profetas, hermanos. Hay falsos profetas. Y para conocer un falso profeta, pues qué más que la palabra de Dios. Eso póngale usted la firma, la Santa Biblia. Porque, ejemplo, si un hermano levanta sus manos y comienza a decir, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, ¿eso qué es? Eso no es profecía. Además de no ser profecía, ¿qué está diciendo de extraño? Si eso está en la Biblia, que Cristo viene, primero. Y segundo, no sé a quién estará anunciando eso, al menos que haya un israelita en la multitud. Porque nosotros no esperamos la segunda venida de Cristo. Nosotros estamos esperando ese levantamiento de la iglesia. Entonces, grábese eso bien. Entonces, hermanos, ahí están que quieren que les predique sobre la venida de Cristo, pero ¿para quién? Si nosotros lo que estamos esperando es el levantamiento. Y por eso es bueno conocer bien las cosas. Por eso dice el apóstol Juan, en primera de Juan capítulo 4, verso 1, él dice, amados. Nótese, su expresión siempre era amados. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Si son de Dios, hay que probarlo. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced del Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Pero aquel que ya comienza a decir que Jesucristo no tuvo un nacimiento virginal, que Jesucristo fue un cuerpo especial, que Jesucristo fue un extraterrestre, que Jesucristo no fue el mismo Dios manifestado en carne, ese espíritu no es de Dios. En otras palabras, ese profeta no está de parte de Dios. Dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este espíritu es de el anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. ¿Y qué pasa? Y el mundo los oye. El mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Si no, no nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Así de sencillo. No hay que discutir, no hay que pelear. La problemática es que las personas siempre creen que están en la verdad. Para uno saber si está en la verdad, hay una medida. Y esa medida se llama canon. Y ese canon es la Santa Biblia,
que es vara de medir, la Santa Biblia. Pero luego se sale diciendo, no, pero es que la Biblia, esa Biblia que ustedes usan, esa Biblia tiene muchas falencias. Y hay hermanos que se la creen. Eso tiene muchas falencias. Pero, porque esa es una traducción. Todas las Biblias son. Entonces, vamos a conseguirnos una Biblia hebrea. Yo tengo una Biblia hebrea y tengo una en griego. Yo la tengo. Y el hebreo siempre se lee de derecha a izquierda. Siempre se lee de esa forma. De derecha a izquierda. Y así. Una forma. Y esto, ¿qué tiene de distinto? Y he comparado la Biblia. Las expresiones, de luego, son diferentes porque es en otro idioma. Pero, ejemplo, si yo digo Yeshua, es igual a yo decir Josué, es igual, Josué, es el mismo nombre. Jesus en inglés, entonces viene siendo igual. Ahora, si yo digo Jesucristo, estoy diciendo Jesús el ungido, Jesús el enviado, y ya. Porque si yo digo William, es como decir Guillermo, es el mismo nombre. William y Guillermo es el mismo nombre. John, ¿quién es John? Juan. Peter, Cefas, igual Pedro. Entonces, el nombre puede cambiar en muchas partes. En Estados Unidos no van a decir Jesús. Tienen que decirlo como lo dicen allá. En África no lo van a decir igual, pero es el mismo nombre. Entonces, hermanos, la Biblia dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Eso será después del levantamiento de la iglesia. Eso no es para ahora, eso es para después del levantamiento de la iglesia. Entonces, hay que también decir que los espíritus malos, los demonios, siempre han tratado de imitar la obra del verdadero profeta. Hay que tener cuidado con eso. La imitan. Ejemplo, Moisés tiró una vara y se volvió serpiente. Los hechiceros que hicieron, tiraron su vara y también se volvieron serpientes. ¿Dónde estuvo la diferencia? En que la serpiente de Moisés se tragó la de ellos. Moisés hizo piojo en la cabeza hasta de los calvos. Ellos también hicieron piojo. O sea, los demonios siempre están tratando de imitar, ella bien, de imitar lo que son las obras del verdadero profeta. Estas imitaciones han encontrado expresiones mediante los adivinos, los mediums, todo ello pueden hacer eso. Ejemplo, un medio puede hacer que un avión se te parezca a un platillo volador. Él lo puede hacer. Y eso lo leí yo en el año 70. Lo leí, que el título del escrito se titulaba en la revista Selecciones del Radar, decía el gran apagón en Nueva York. Entonces decían el por qué se había suscitado ese apagón en Nueva York que duró no sé cuántos minutos y fue un caos. Porque no había el sistema de computación en ese entonces. Se volvió un caos. Un caos más terrible que la noche de Chicago. Y eso, allí estuvieron diciendo, después una revista que compré, que venía de por allá y decía la revista, que habían sido unos medios para de esa forma llamar la atención a la gente
concerniente a hacerle creer de que existían los extraterrestres. Entonces, hermanos, dice el Señor en Isaías 8:19, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Nosotros consultaremos mejor al Señor. Consultaremos a Dios, porque Él sabe todas las cosas. Entonces, el asunto es que el falso profeta trabaja con adivinación, puede trabajar con adivinación, los medios, todo ello, los espíritus malignos, ellos usan la forma de cómo tratar de hacerla ver igual, y hay que tener mucho cuidado con eso, porque el mismo Señor lo dice, vendrán con disfraces de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces que le harán daño al rebaño, no perdonarán a las ovejas enclenques, no perdonarán a la cría pequeña, no perdonarán a los recién destetados, no lo perdonarán. Entonces hay que tener mucho cuidado y no ponernos a creer en tantas fantasías. Hay es que creer lo que dice la palabra de Dios. Cuando yo oigo un profeta hablando, lo primero que hago es buscar en la Biblia, a ver si está de acuerdo a la Biblia. Cuando oigo alguna noticia o alguna cosa, miro es la Biblia. La Biblia es el mapa para navegar en este mundo. La Biblia es el texto que nos orienta en todas estas cosas, y no nos dejemos, hermanos, engañar fácilmente de estas cosas. Para el jueves, Dios mediante, entonces veremos sobre lo que es la clasificación de los profetas del Antiguo Testamento. Y vamos a decir cómo, en qué tiempo profetizaron, quiénes fueron los que profetizaron antes del exilio, durante el exilio, después del exilio, y por qué estas profecías. Y luego esto nos llevará entonces a lo que es los principales caminos de la profecía, o sea, a dónde lleva así la profecía. Y luego las profecías concerniente al Señor Jesucristo. Dios mediante, para el próximo jueves. Dios le bendiga a todos grandemente. La paz del Señor con cada uno. Bueno, en esta noche, de parte de la iglesia, le deseamos un feliz cumpleaños con todo nuestro amor, con todo nuestro corazón, a la hermana Olivia de Hernández y a la hermana Carmen Leiva, que están de cumpleaños hoy. En tus cumpleaños quiero desearte muchas bendiciones del Padre de Dios. Que el Señor te ayude, te dé larga vida y que goces siempre de buena salud. Que sea